Bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy voy a estar contestando todas las preguntas que me dejaron acerca de mi próximo viaje a Colombia y al Amazonas. Espero que lo disfruten. En unos días voy a estar viajando a Colombia con el objetivo de conocer el Amazonas, hacer un proyecto personal ahí, pero también estar unas semanas trabajando para una fundación. Y quiero hacer una serie de varios capítulos en los que cuente todo el proceso de lo que fue armar este viaje, gestarlo, preproducirlo, financiarlo y eventualmente cuando vuelva contar todo lo que es la postproducción de una expedición así. Entonces la idea que tuve es hacer un capítulo cero, invitándolos a dejarme preguntas, dudas, consultas, lo que pinte. No había una temática concreta. Así que, bueno, bienvenido al capítulo 0 y vamos a ir pregunta a pregunta contestando. Algunas cosas las tuve que ir buscando, otras me las acordaba, así que espero que lo disfruten como lo disfruto yo haciendo estos capítulos. Si es la primera vez que estás acá, soy Francisco Galeazzi, fotógrafo y videógrafo documental de Argentina y hace 7 años que trabajo viajando por el mundo haciendo historias sobre la relación de las personas con el planeta y la justicia social. Acá vas a encontrar no solamente mis proyectos, pero también mis procesos, mis dudas, mis aventuras y todo lo que sucede en la historia y en la vida de un documentalista. Lo más importante para charlar unos matecitos. Y como les conté, este capítulo es el primer puntapié de una serie que va a tratar sobre el paso a paso de una aventura como la que voy a tener en unos días. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Este capítulo lo dividí en 3 bloques. Primero voy a hablar de lo que es el Amazonas y por qué elegí Colombia. Después sobre la preparación para todo lo que es el rodaje y el viaje. Y por último te voy a hablar más de la parte técnica y los equipos que voy a estar llevando, que también es algo que me preguntaron. ¿Por qué elegí Colombia? ¿Por qué elegí el Amazonas? La realidad que es una respuesta rara y simple a la vez, pero el año pasado estuve viajando mucho tiempo por África, por distintos parques nacionales, distintos países, y me di cuenta que me faltaba conocer y viajar por mi continente y por mi país. Y uno de los objetivos de volver a vivir a Argentina fue decir, quiero documentar distintas partes de Argentina y también del continente. Y el Amazonas sin duda era una de las cuencas que más me atraía. Estuve en la cuenca del Congo, que es impresionante, pero el Amazonas tiene ese gustito o esa, sí, ese no sé qué, que lo tenemos cerca, que es una de las cuencas más importantes de nuestro planeta y tenía muchas ganas de ir. Fue como uno de los objetivos del 2026 era conocer el Amazonas. Y a partir de ahí empecé a ver de qué manera podía llegar a conocerlo, de qué manera podía llegar a visitarlo. Y me encontré con que un amigo vive en Colombia y el Amazonas obviamente cruza por Colombia y él trabaja como consultor de ONGs. Me dijo, venite, te recibo acá, trabajamos juntos, conozco distintas organizaciones a las que le puedes hacer contenido y a partir de ahí después encontramos algún proyecto para hacer en el Amazonas. Y así se fue dando entre mi objetivo, las ganas de financiarlo, fue un poco el proceso que vivía hasta hoy, estar a 3 días de embarcarme en avión rumbo a Cali y empezar una de las expediciones más lindas que me va a tocar vivir. Una muy linda pregunta que me hicieron es cuántas comunidades hay en el Amazonas, y la realidad que es impresionante porque el Amazonas primero es una región inmensa. Yo voy a ir solamente a 2 partecitas. Es una región que cubre 9 países en total. Brasil, que es donde la mayor porcentaje del Amazonas está, casi el 60%. Creo que siempre lo relacionábamos mucho a ese país. Después tenemos a Perú, a Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Así que es una región impresionante y en ella se estima que viven 400 tribus indígenas, por lo que estuve googleando la realidad. Y año a año, o muchas veces aparecen algunas tribus, por ejemplo, que nunca estuvieron en contacto con el mundo exterior. La verdad que eso a mí me sigue impresionando, me sigue flasheando y por eso estoy muy contento de poder empezar esto. Y algo que me preguntaban es también a qué región y por qué Colombia me elegí. Y vamos a estar yendo a la parte de la Bichada en Colombia junto a una fundación
que es parte de la región o de la biosfera del Amazonas, pero no es el departamento de Amazonas propiamente dicho. Eso está en Leticia, que es más al sur de Colombia, que es a donde vamos a estar después viajando para tomarnos un avión y de ahí nos vamos a tomar un ferry a la zona de Iquitos en Perú, que bueno, es ahí donde vamos a estar haciendo el documental y el proyecto de contenido propiamente dicho sobre el Amazonas. ¿Cómo es vivir en el Amazonas? Fue una de las preguntas que salió. Primero, cuando esté ahí lo voy a poder vivir en carne propia y probablemente a la vuelta haga un capítulo sobre lo que es el rodaje, la vida, las comunidades ahí que vamos a conocer. Pero ya estuvimos en contacto y estamos hablando obviamente con la gente a la que vamos a documentar, en donde vamos a estar viviendo. Es muy lindo porque la misma persona con la que vamos a hacer el documental es la que nos va a recibir en su casa. Entonces creo que vamos a tener el día a día perfecto en ese sentido. Y bueno, lo que nos contaba mucho es que se vive como alrededor del agua, en isletas, que el día a día está muy balanceado, o los meses y el año balanceado en cuanto a la lluvia. Cuando hay muchas lluvias y crece el río, se vive de una manera. Cuando hay más épocas de sequía y baja el río, se vive de otra. Entonces los transportes también es todo a través de los ríos el río Amazonas, que es el que cruza, o en donde nosotros vamos a estar, justo cruza el río Amazonas, increíble. Entonces es una vida que se lleva muy adelante a partir del clima y de la relación, ¿no?, que uno tiene con no solamente el clima, pero con la naturaleza. Algunas preguntas que surgieron es más sobre la situación del cambio climático, los incendios, la deforestación, si cambia mucho el clima. Justamente sí, estuvimos hablando con distintas organizaciones que trabajan en el Amazonas, en la región en la que vamos a ir, y nos contaban esto de cómo en los últimos años fue cambiando bastante el clima y por ende, como les contaba antes, la situación y el día a día y la forma de vida de la gente que está ahí, porque en su momento, hace 5 años, lo que nos decían era que las épocas de lluvia y las épocas secas estaban muy marcadas. Entonces eso te daba ya un panorama de cómo iba a ser el año, no solamente de trabajo, sino de vida. Y hoy lo que pasa es que esas estaciones ya no están tan marcadas, ya es más como una nebulosa en cierto sentido. No se sabe si de repente va a haber una lluvia muy fuerte o si de repente van a tener muchos días de sequía. Entonces eso se están empezando a adaptar. Me acuerdo de una anécdota que nos contó Sandra, que nos juntamos, que vive ahí en Iquitos, que nos decía, en las comunidades locales no estábamos en época de lluvia y por sentir lo que eran las palmeras y los frutales que estaban empezando a dar y a germinar, nos decía, se viene una lluvia fuerte, se viene una lluvia fuerte, porque ya las plantas estaban teniendo agua desde abajo de manera subterránea, lo que decía que el río estaba subiendo. Y la verdad que me pareció una locura, primero, que esté cambiando tanto nuestro mundo. Segundo, cómo el tacto de vivir con la naturaleza te puede llevar a entender hasta cierto punto, de decir, che, veo la planta que está por florecer, en cualquier momento se viene una lluvia, y dicho y hecho, a las pocas semanas empezó a llover, empezó a crecer el río. Así que esa es una forma, bueno, un poco contestando a las dos preguntas, ¿no? De cómo viven, cómo lo llevan, y también el cambio que está surgiendo hoy y cómo se van a ir adaptando, obviamente, en el día a día. Ahora te quiero hablar un poco más del rodaje, las preguntas que me fueron haciendo sobre eso. La primera fue, ¿te vas a lugares donde te contratan o te contratan cuando ya estás filmando? Esta es una linda pregunta y en el próximo capítulo lo voy a contar más en profundidad, en todo lo que fue la preproducción. Pero la realidad es que hago las dos cosas. Muchas veces me contratan y me llevan y vamos a hacer un proyecto y vuelvo. Por ejemplo, me pasó el año pasado para ir a Zambia, estaba en Argentina, me dijeron tenemos un proyecto para ir, me contrataron, fui y volví. Y muchas veces, y es algo que aprendí viajando el año pasado por distintos países de África, que yo me di cuenta que puedo armar o que puedo empezar a planificar algunos viajes y algunos proyectos que tengo ganas. Y cómo lo hago es esto que contaba al principio, tenía ganas de conocer el Amazonas. Bueno, para conocer el Amazonas tengo que ir a alguno de los 9 países. Dentro de los 9 países tengo un amigo que vive en Colombia, que trabaja con ONGs, bueno, que me puede recibir. Vamos ahí y a partir de como esas puntapiés se fue armando en este caso. O sea que no me fue
que nos contrataron antes de ir, sino que dije, vamos a Colombia, vamos a hacer algo en el Amazonas, y ahí empecé a contactar a un montón de ONGs para tratar de conseguir un trabajo y hacer contenido en la previa y así poder financiar el viaje. Pero también hay otras formas de financiar un proyecto, ¿no? Juntando fondos en crowdfunding, vendiéndoselo a una marca, vendiéndoselo a un medio. Yo fui explorando distintas formas para este viaje. Decidimos esta un poco porque el documental en el Amazonas se fue dando más al final, no sabíamos bien a dónde íbamos a tener acceso y en paralelo fuimos buscando esa manera de financiar. Probablemente a la vuelta o cuando terminemos o en estas semanas vamos a seguir intentando conseguirle financiación a lo que es el proyecto y el documental del Amazonas. Vamos a sacar la siguiente. La siguiente es ¿cuál es el tema del documental específicamente? Lo que vamos a estar haciendo es un documental sobre la caza y la pesca sostenible. Parece irreal, pero es muy real y es increíble porque se creó un área de conservación en la región en la que vamos a estar y lo que se hace es nivelar y trabajar en conjunto con las comunidades. De hecho, la persona que la creó es alguien que vive ahí, es de una comunidad y esa es la persona con la que vamos a estar trabajando y documentando. Y lo que se hace es regular e ir obteniendo datos de las distintas especies que se pueden cazar o pescar a lo largo del año. ¿Por qué es esto? Porque las comunidades viven de la pesca, viven de la caza, no solo para alimentarse, sino también para el trueque, para vender y demás. Y obviamente hay distintas formas de poder cazar o pescar de una manera sostenible, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que nacen las crías, no se pesca, no se mata, no se caza, porque si no la población baja exponencialmente. ¿Y por qué se dio esto? Un poco porque estaba pasando justamente esto. Al no estar regulado se hacía no cualquier cosa, pero sin muchos datos y a la larga termina siendo insostenible si vos cazás, si vos matás a todas las especies, ¿no? Entonces es esta relación de cómo podemos coexistir, cómo podemos relacionarnos con los animales y que ellos vivan de nosotros y nosotros vivir de ellos, ¿no? Entonces eso es el tema como principal. Obviamente lo estamos desglosando y en esta semana tenemos nuevas reuniones para ver por dónde encararlo, pero ese es un poco el tema principal. Algo que me propusieron fue En Ruta Nuevamente. Y ya que cuento un poco de mi situación actual, hoy estoy viviendo en Buenos Aires, en Argentina, después de estar casi 2 años y pico afuera. El último año estuve viajando por África 7 meses y hoy, bueno, hice base acá en Buenos Aires. Es muy lindo porque tengo a mi familia, a mis amigos, pero sé que a la vez es un lugar al que puedo volver, en donde puedo editar, donde puedo recargarme de esa energía social y familiar y donde puedo tener como más mi rutina, pero a la vez sé que los proyectos que hoy me llaman, los proyectos que hoy quiero hacer están allá afuera. Entonces sí, siempre estoy viendo de poder generar algún documental, alguna expedición, porque tengo muchos lugares que tengo ganas de documentar, de mostrar. Ya para ir cerrando, quedan pocas preguntas, más que nada sobre la técnica y el rodaje y la preparación. En primer lugar me preguntaban un tema baterías, cómo iba a ser. Voy a estar en distintas zonas grabando. La parte del Amazonas va a ser en una casa de ahí, de la comunidad, en donde vamos a tener energía con generador, vamos a tener que ir midiéndola. Y me preguntaban sobre las baterías, y acá, bueno, tengo la cámara armada. Hoy en día lo que yo uso es esta batería externa, no sé si se ve ahí, pero es como se llama, es de Small Rig, la B99. Entonces directamente con esto puedo cargar la R5C, que es la cámara que uso, que la realidad es increíble, a mí me encanta, pero en cuanto a la batería, consume mucha batería. De hecho, con la batería común Canon que te viene, puedes tirar, yo te diría casi media hora, 40 minutos de rodaje. Entonces es algo que por lo menos a mí me cuesta mucho estar todo el tiempo cambiando de baterías, además de que no las tengo. Y opté por eso, por armar un rig más completo en el que le pongo
bueno, una manija, le pongo el monitor y es más robusto, más pesadito, así que hay que ir al gimnasio. Pero en cuanto a batería me permite eso, ¿no? Tener como la batería externa que le enchufas la batería a la cámara y te va cargando. Y con esto tengo dos y suelo poder filmar todo un día de rodaje tranquilamente. Pero es lo que siempre más miedo me da, quedarme sin batería. Después tengo la R6, entonces voy a estar llevando también cuatro baterías, las comunes, sí, las de Canon, y con eso suelo tirar. La R6 no consume mucho, la uso más para foto, la uso también como segunda cámara, suelo poder estar grabando. Pero sí, algo que te pasa en el documental es volvés a veces muy tarde y tenés que ponerte a cargar todas las baterías, entonces tener una batería externa te ayuda a eso, porque yo tengo que cargar dos y ya sé que con eso puedo hacer el rodaje y después con una o dos más de Canon ya tengo la segunda cámara. ¿Cuántas memorias llevo? También me preguntaron. Tengo una memoria de 1 tera, que eso es, es clave. Después vamos a estar llevando 2 discos y vamos a tener liberados más o menos 4 teras. Creo que lo vamos a completar o vamos a estar ahí medio justos. Así que tal vez ahora estoy viendo de liberar un poco más. Y después memorias tengo 4 o 5 más de 128 GB. Pero bueno, llevo la compu, con lo cual por lo general voy descargando toda la computadora para tener de backup y la voy a tener porque voy a ir trabajando ahí en el momento algunas cosas, voy editando, voy mostrando el behind the scenes, así que en ese sentido hago un poco ese laburo. Dejé para la última, que es más del día a día ya, y vamos a ver, la quiero contestar para ver qué pasa al final, pero es qué animales esperás ver y qué tipo de serpientes hay. Serpientes, la realidad que la única que conozco es la boa, no soy muy amigo de las serpientes, así que vamos a ver con qué nos encontramos, pero debe haber sé que hay de todos los tipos, de todos los colores. ¿Y qué animales esperás ver? También preguntaron. La realidad es que en el Amazonas y en Iquitos, y justamente el otro día veía un video de cámaras trampas, ahí en Leticia lo mismo, hay delfines rosados, tenés monos, tenés ranas, ahí está el yaguareté, pero hay tucanes, hay guacamayos, la realidad es que hay una biodiversidad impresionante. Así que nada, me dejaré sorprender, me encantan los animales, espero poder ver. Tengo muchas ganas de ver esas ranas muy amazónicas, que son como más chiquitas, pero bueno, yo creo que va a ser difícil, vamos a ver, porque tampoco vamos a hacer un documental sobre animales, sobre conservación, sino que es más la relación entre las personas y el ambiente en el que se cuida. Algo que me dejaron en las preguntas fue ¿me llevás puntos suspensivos? Y la verdad que es algo que me encantaría hacer y tengo en la cabeza poder empezar a generarlo en algún momento, pues, tal vez el año que viene cuando le termine de dar forma, pero empezar a generar viajes en los que se aprenda de documental, se aprenda de fotografía y la gente pueda sumarse y ver cómo es hacer un proyecto de cero hasta el final. Así que bueno, vamos a ver cómo se va gestando esa idea, pero es algo que tengo muchas ganas de hacer, la verdad que me encantaría, porque es algo que me preguntan mucho, es algo que veo que tienen ganas de hacer, de sumarse, y tal vez esa es la manera en la que se puede hacer, ¿no? Así que estate atento y suscríbete a ver si se arma en algún momento. Este fue el capítulo 0, me gusta llamarlo, de preguntas y respuestas. Me gusta ir dejando todo lo que quieran saber y iré compartiendo en el viaje en mi Instagram y acá en YouTube todo lo que es. Como les dije, esta es el capítulo 0 de una serie que va a llevar por lo menos 6 capítulos de contar todo el proceso de 0 a 100. Así que los invito a suscribirse, a estar atentos, a meterse en mi canal y dejar en comentarios todo lo que quieran saber acerca de lo que empieza en unos días. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento, es un sueño que se va a cumplir, la verdad que no lo puedo creer todavía. Es algo increíble, la verdad que lo pienso, me emociono,
Digo, qué locura, a dónde te lleva una cámara, a dónde te lleva la vida, a dónde te lleva el intentar, el querer, el ser apasionado, el que te guste algo. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo y en los próximos videos. Muchas gracias por dejar todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Disfruto mucho por lo menos tener de alguna manera una charla y los invito a suscribirse y nos estamos viendo.